Los estudiantes que realizan con éxito el trabajo final de grado, popularmente conocido como TFG, adquieren unas competencias y mejoran una serie de habilidades que van a enriquecerles posteriormente en el desarrollo de su carrera profesional o investigadora. Una situación que se hace aún más evidente en carreras experimentales como por ejemplo química. En este programa vamos a conocer algunas claves interesantes para enfrentarte con las máximas garantías a un TFG en química. Lo haremos a través de la experiencia de una estudiante que ya lo ha desarrollado y que le ha servido para continuar con su labor investigadora y ampliar su formación. Nos acompaña Esther Asedeg-Vega, que es coordinadora del grado en Química de la Facultad de Ciencias de la UNED. Esther, bienvenida. Muchas gracias y buenos días. También está con nosotros Francisco Ibars, que es profesor del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Bienvenido. Gracias. Y Blanca Martínez Navarro, que es egresada del grado en Química. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar, Esther, hablando de los TFGs, en concreto de la valoración que haces de este tipo de trabajos con respecto al curso anterior. Bueno, pues decir que el curso anterior tuvimos un total de 73 estudiantes matriculados, de los cuales 33 defendieron sus trabajos fin de grado entre la convocatoria de junio y la extraordinaria de septiembre, es decir, un rendimiento de un 43% de los matriculados y la tasa de éxito de un 100%, lo cual es muy positivo. Entonces, bueno, más o menos, pues unos resultados satisfactorios. Y si tuviéramos que decirle a un estudiante que va a realizar el TFG, en concreto del grado en química algo, ¿qué opciones le podríamos dar a este estudiante? Vale, sí, esta es una pregunta muy importante porque a menudo yo creo que surgen dudas, ¿no? Entonces, a la hora de realizar la matrícula en el trabajo fin de grado, tenemos dos modalidades. Una sería una modalidad específica en el que a priori el estudiante se busca un tutor que le tutorice un trabajo pues, en particular en el que esté interesado porque esté trabajando en investigación en ese campo, etcétera, bueno, dentro del área de la química. Y una vez que tenga la aceptación de ese profesor tutor del grado en química, pues se ponen en contacto con el coordinador para transmitirle esa conformidad. Entonces, esa es una modalidad. Y otra modalidad son las líneas generales ya ofertadas en los 4 módulos existentes. Entonces, cuando el estudiante se matricula, luego se le envía un enlace a través del cual puede acceder para priorizar. Y es muy importante que prioricen porque a menudo o bien pues ha ocurrido un fallo o no se han acordado o no han priorizado y entonces es complicado luego la asignación de estas líneas, ¿no? Una vez finalizado el plazo de matrícula, en el caso de esta modalidad general, es cuando se realiza la asignación en función de esas priorizaciones que han hecho los estudiantes y los puntos que tienen. Y entonces ya se le comunicaría el tutor particular al que está asignado. Esa es más o menos la modalidad. Luego también decir que pueden realizar este trabajo fin de grado tanto modalidad académica como experimental, que es muy interesante porque tanto pueden realizarlo en las instalaciones de la UNED como también en otros centros de investigación externos especializados en el área de la química. Nos acompaña, como decíamos al principio, Blanca Martínez, que es egresada precisamente del grado en Química. Blanca, antes de hablar un poco con más detenimiento de tu TFG, quería preguntarte por tu experiencia, no es la primera vez que nos acompañas, por tu experiencia desde el punto de vista personal sobre el grado. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que te ha aportado? ¿Qué ha supuesto para ti? A mí hacer el grado en la UNED lo que me ha aportado sobre todo es el desarrollo personal a nivel de buscarte la vida tú para desarrollar todo lo que tienes que desarrollar a nivel académico. E independencia, sobre todo.
Y en cuanto a este TFG experimental, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué implicaciones ha tenido su desarrollo? Pues me ha permitido desarrollar capacidades de organización, de comunicación para expresar los resultados que he ido obteniendo, sobre todo mucha disciplina de trabajo y luego pues cosas de la metodología del trabajo científico, búsqueda de bibliografía y el entender los artículos, el desarrollo de experimentos para obtener resultados y el cómo interpretarlos y ese tipo de cosas, todo lo que conlleva la metodología científica. Vamos a recordar en qué ha consistido tu TFG, cuál era su título. Mi trabajo de fin de grado consistió en el desarrollo de óxidos metálicos con nanometales soportados que tuvieran potencial para la transformación de metano y de dióxido de carbono. Entonces, primero se realizaban las síntesis, variándolas, tratando de obtener diferentes tamaños de partícula y diferentes geometrías. Luego se caracterizaban, que ahí utilizamos difracción de rayos X, termogravimetría, absorción para obtener las áreas superficiales específicas y la distinta distribución de los poros. Y también hicimos dispersión de energías de rayos X acoplada con microscopía. Y una vez que ya estaba caracterizadas, se estudiaban sus propiedades catalíticas en un reactor acoplado a un cromatógrafo de gases. Y se obtuvieron resultados de transformación de metano en formaldehído con una selectividad del 97%, trabajando a condiciones que se consideran suaves, que son de 200 grados, presión ambiental y trabajamos con oxígeno molecular. Tu trabajo te ha permitido relacionarte con otras instituciones en virtud a distintas colaboraciones que mantiene la UNED. ¿En qué distintos laboratorios has trabajado? Principalmente he trabajado en 2 laboratorios de la UNED, uno de ellos para hacer síntesis y otro para hacer caracterización. Y luego también he estado trabajando en un instituto del CSIC, concretamente en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, y que hemos colaborado con el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia. ¿Y qué competencias generales a nivel profesional has adquirido? Sobre todo la autonomía, el saber gestionarte tu tiempo y las cosas que tienes que hacer y la resolución de los problemas que van surgiendo. Al final, cuando estás en un laboratorio, no todo sale como pone en un libro. Tienes que tener habilidades para solucionar estos problemas. Francisco Ibars ha sido el director del trabajo de Blanca. Francisco, ¿qué habilidades o nuevas competencias adquiere el estudiante durante todo este proceso dentro de la disciplina de su especialidad desde un punto de vista científico-técnico? Déjame que agradezca el proyecto gracias al cual Blanca ha podido desarrollar esta investigación, porque ha sido financiado por el proyecto que se me concedió por la Comunidad de Madrid, del programa de atracción y retención de talento investigador. Entra dentro de un programa que se llama APRICIT, pero bueno, queda definido. El proyecto tiene referencia a 2017-T1/IND 6025 y gracias a estos fondos es por lo que Blanca ha podido desarrollar todo lo que ha estado comentando, aparte de todos los laboratorios de la UNED que ya estaban ahí. Pues ha permitido las colaboraciones pues con los centros externos que ha comentado y con equipos bastante avanzados y punteros. Las competencias que ella ha adquirido, las ha adquirido dentro de... Quería definir el proyecto, la disciplina en la que ella ha trabajado. Nosotros somos el departamento, yo estoy integrado en el departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, y Blanca ha desarrollado su trabajo a fin de grado en la disciplina de la catálisis heterogénea. Esta disciplina es muy completa porque abarca muchas áreas de la química. Por un lado, ella ha desarrollado síntesis de materiales sólidos, entonces aprende lo que es síntesis de materiales. Por otro lado, esos materiales sólidos ha habido que caracterizarlos. En ocasiones se emplea procedimientos de química analítica, en otras, la mayoría, procedimientos de química física. Luego también ha adquirido competencias de química física. Los materiales, cuando ya los tiene preparados,
son lo que diríamos un catalizador. El catalizador es lo que se va a usar para transformar o para ayudar a la transformación de un reactivo en un producto. Los reactivos que usamos son orgánicos, por tanto también toca la orgánica. Tienes que entender mecanismos de transformación de moléculas orgánicas. En este caso es metano, que es una molécula orgánica, es el hidrocarburo más ligero que hay, con un átomo de carbono y 4 hidrógenos. Y por otro lado, los ensayos catalíticos para ver las propiedades o medir las propiedades catalíticas de los materiales que Blanca ha preparado, necesita realizarlos en reactores químicos. Luego también cubre el área de ingeniería química. Los reactivos y productos que se tienen que analizar, volvemos otra vez a precisar de técnicas de análisis. En su caso, uso cromatografía de gases, que entra dentro del área de química analítica. Por tanto, es multidisciplinar el trabajo que ha realizado. Es lo bonito de la catálisis heterogénea, que no lo he mencionado al principio, pero quizás sería conveniente definirla. Se llama heterogénea porque el reactivo y el catalizador están en distinta fase. En el caso de Blanca, la fase del reactivo era gaseosa, el catalizador es un sólido y los productos que se forman pueden ser gaseosos o líquidos, pero en distinta fase del catalizador, que es un sólido, y por tanto la separación es inmediata. Eso lo distingue de otro tipo de catálisis, que es la homogénea, en el que catalizador y reactivos y productos están en la misma fase y complica los procesos de separación. Si quieres, puedes. A tu ritmo. Sea cual sea. UNED.es. No sé, Francisco, si es posible poner algún ejemplo de las aplicaciones concretas que tiene este tipo de catálisis heterogénea de la que estamos hablando. Un dato que puede ayudar a entender la importancia de la catálisis heterogénea es que en la bibliografía existe reportado desde el 2008 o así. Ya en aquel entonces el 90%, más del 90% de los procesos industriales para la obtención de materias primas que luego se usan para fabricar productos completos que podemos identificar como materiales que se usan en la vida cotidiana, bienes de consumo, más del 90% de los procesos industriales para obtener esas moléculas que luego vamos a usar para estas producciones son procesos de catálisis heterogénea. Eso da una idea de la importancia que tiene la investigación en este campo, porque aunque ya existan procesos, hay todavía muchos que son un reto, y los que existen hay margen de mejora. Cualquier mejora en estos procesos implica para la empresa un beneficio económico, pero casi todo lo que viene relacionado con un beneficio económico, si se hace de acuerdo con la legalidad, viene relacionado con un beneficio medioambiental, porque todo lo que sale más barato viene ligado a una más sostenibilidad. Por ejemplo, que se trate de un proceso donde tienes que usar menos energía significa menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Un proceso que requiere menos procesos de separación, contaminas menos con disolventes o contaminas menos con subproductos que no deseas la atmósfera de la Tierra. Entonces, estos son solo dos ejemplos para que se entienda un poco lo que he dicho. Porque a veces suena chocante el que lo más rentable sea lo más sostenible, siempre de acuerdo con la legalidad. Volvemos a Blanca. ¿Cuál ha sido tu grado de satisfacción a la hora de llevar a cabo tu trabajo, teniendo en cuenta su desarrollo, los medios que has utilizado, las conclusiones, etcétera? Pues yo me he sentido muy satisfecha porque ha sido un proceso muy enriquecedor, tanto a nivel personal con la gente con la que he tratado, como a nivel de todo lo que he aprendido y todo lo que he desarrollado. He tenido a mi disposición multitud de técnicas y todo el material que he necesitado, y mi tutor siempre ha estado disponible para mí, para ayudarme y para seguir todas las fechas y las pautas de lo que tenía que realizar durante el trabajo. Y en virtud, y precisamente hablando de tu experiencia, ¿qué les aconsejarías a los estudiantes que se están enfrentando ahora o se van a enfrentar próximamente al trabajo final de grado?
Leer la guía docente y seguir las pautas que te van indicando. Además, el contacto con el tutor al final siempre es muy importante porque es el que te va a guiar en tu trabajo y te va a decir por dónde tienes que ir y la línea que tienes que seguir. ¿Y cuáles son tus perspectivas de futuro a partir de ahora, después de esta experiencia? Acabo de empezar el máster también en la UNED y voy a hacer también el trabajo de fin de máster en la misma modalidad que hice el trabajo de fin de grado. ¿Y tu orientación va a ser la investigación o...? Sí, la idea es seguir en investigación y de hecho me gustaría después del máster seguir en esto y hacer el doctorado. ¿Y cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de tu vocación investigadora? ¿Cómo ves este mundo de la investigación con lo que llevas hecho y con lo que viene a partir del máster? Duro, porque hay que trabajar mucho. Al final, cuando estás investigando, el trabajo te lo llevas a tu casa. Pero es vocación. Si te gusta lo que haces, tiras para adelante. Creo, Esther, que quería también apuntar algo sobre el tema de cómo organizarse y cómo hacer adecuadamente y cumplir con los plazos del TFG. Efectivamente. Y como bien ha dicho Blanca, es muy importante leerse la guía y ahí están las fechas importantes de entrega, de ponerse en contacto con el tutor y es muy importante intentar tener, tanto por parte del estudiante como del tutor, tener esa comunicación fluida, no dejar las cosas para el final, porque luego pues vienen los agobios, las prisas y no se hacen bien las cosas. Tengan en cuenta que esta es una asignatura de 9 créditos, entonces se merece dedicarle bastante tiempo. Entonces, comenzando desde el principio, y se llega muy bien, como Blanca, que hizo estupendamente y la felicito por sus buenas notas. Entonces, que sean conscientes del tiempo, que el tiempo pasa y que tienen que seguir todas las pautas, que hay un foro en el curso virtual donde pueden plantearnos dudas, me pueden escribir por correo, llamar por teléfono, que estamos a su disposición. Sí, Francisco, creo que quería también aportar alguna cuestión. Me gustaría aprovechar la oportunidad en cuanto a lo que respecta a la modalidad de trabajo fin de grado que ha comentado la profesora Esther y coordinadora del grado. Aquí hemos hablado de la modalidad experimental, pero luego tenemos la modalidad académica, que es muy solicitada por los alumnos de la UNED, ya que normalmente se trata de personas que están trabajando y no todo el mundo tiene acceso o tiempo a un laboratorio y a hacer experimentos. Lo que quiero comentar es que muchas veces se incurre en el error de pensar que el académico es menos que un experimental, pero es el propio alumno que desarrolla el trabajo el que consigue desmerecerlo, porque se enfoca muchas veces como un resumen de trabajos que ya estén hechos. Y hay que enfocarlo, como yo siempre lo digo a los alumnos que tengo, aunque soy relativamente nuevo, he tenido oportunidad ya de tratar con algunos alumnos, y lo que les intento transmitir es que, aunque no hagan experimentos, el trabajo académico es también una investigación. Tiene que tener unos objetivos y los objetivos y las conclusiones tienen que ser originales. Bueno, ellos tratan con datos de trabajos ya realizados. Es una oportunidad el tener ya trabajos realizados, pero no limitarse a un resumen de los mismos, sino a extraer conclusiones de la combinación de conocimientos que permite todos esos trabajos en el tiempo. Los trabajos tienes acceso a través de los servicios de la biblioteca de la UNED, tenemos acceso a multitud de bases de datos científicas, a artículos desde cualquier momento en el tiempo en el que están, incluso los que todavía no existían bases de datos electrónicas, pues se han pasado a formato electrónico. Entonces se puede acceder a toda la bibliografía y hay que sacar datos de ahí únicos y conclusiones originales, no limitarse a un resumen, porque cuando hacen esto sí que desmerecen el trabajo, sí que se les compara con un trabajo experimental que es original ya por definición, la mayoría de las veces, si se ejecuta bien, puesto que el que hace el trabajo experimental además tiene que hacer lo que hemos comentado del académico, tiene que buscar bibliografía, tiene que estudiarla y analizarla y entenderla bien para lo que vaya a hacer a nivel experimental que no esté hecho ya. Entonces, esto es lo que tiene que hacer
también el académico, ser el experto en el campo o en el trabajo fin de grado que elija. Y ya para ir cerrando, Esther, como coordinadora del grado en Química, ¿qué mensaje final le dirigimos a nuestros estudiantes? Nada, no tengo mucho más que incluir, salvo que me queráis hacer alguna pregunta. Pues que se tome este trabajo, tanto el trabajo fin de grado como el resto de las asignaturas, con entusiasmo, que estamos estudiando y más en una universidad como la UNED, con las características que tiene, porque queremos. Y que no se desanimen, porque entiendo que hay momentos también de frustración, etcétera, y que adelante, que pongan todo su empeño y su ánimo, y que los profesores de la UNED en general y del grado en Química, que estamos a su disposición. No sé, se me ocurre una pregunta, no sé si es interesante que los estudiantes cuando comienzan el grado en Química, al tratarse de una asignatura tan importante y que llega al final del grado, ¿desde cuándo deberían comenzar a plantearse el tema o por dónde quieren ir? Eso es una muy buena pregunta, y me alegro que me lo hagas, porque ahora mismo no me acordaba de incluirlo. El trabajo fin de grado se pueden matricular una vez superado los 180 créditos. Son 240 el total del grado, ¿no? Del grado en Química, a partir de los 180. Yo lo que siempre aconsejo cuando tengo oportunidad de hablar con algún estudiante es que no se matriculen, es su derecho, por supuesto, pero que no se matriculen cuando todavía tienen muchas materias, porque no le pueden dedicar el tiempo necesario a este trabajo fin de grado, porque al final el resto de asignaturas son entre 5 o 6 créditos, son 9 créditos, y ellos mismos te lo dicen, no me da tiempo, como bien ha dicho Francisco, cuando estás haciendo un trabajo académico, pues tienes que leer mucha bibliografía, no limitarte a copiar frases de esta bibliografía, sino hacer una síntesis de ese trabajo para presentar un trabajo de 10. O sea, no nos vamos a conformar con el 5 aprobado, sino ir a por el 10. Entonces, para eso necesitas tiempo. Entonces, cada estudiante, por supuesto, tiene el derecho de organizarse como quiera, y a partir de los 180 se pueden matricular, pero cuando me preguntan personalmente, yo les digo, cuando tenga menos carga de trabajo para poder dedicarle el tiempo que se merece. Pues esperemos que nuestros estudiantes de Química tomen buena nota de este consejo, y creo que Francisco quiere aportar algo más en este sentido. Que la clave la ha dado Esther con el número de créditos de la asignatura, son 9. Es un número muy significativo si se compara con el resto de créditos de las otras asignaturas. Y muchos estudiantes caen en el error de considerarlo un simple trabajo más de una asignatura. Y no, son 9 créditos que requieren muchísimas horas de trabajo personal. Bien, pues ahí queda ese consejo. Tenemos que cerrar aquí. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti, Juan Ramón. Gracias, Francisco, por acompañarnos, y gracias también a Blanca. Gracias a los tres. A ti.